A lo largo de los años he explicado cómo opero y cómo ha ido variando mi forma de operar, de gestionar la posición, de tomar las entradas, de leer el contexto, etc. Y hace poco hablaba con una persona del programa de Mi Trading 30 Pro, que por cierto os lo dejo como siempre en la descripción, y me decía, es muy interesante cómo has sintetizado tu forma de operar, tus patrones, tu lectura de contexto en el nuevo programa. Y realmente es un trabajo que no he hecho específicamente para el nuevo programa, sino que es un trabajo que hago yo para mí. Es decir, en el proceso de años, llevo más de 10 años operando, obviamente vas mejorando, pues eso, los procesos, ¿no? La forma de trabajar, obviamente basándote en estadísticas y en resultados pasados para lograr una mayor rentabilidad, mejor resultado, también por comodidad, también por cuestiones vitales, ¿no? Por necesidades vitales, ¿no? Por cambio de tus horarios de vida o por lo que sea, ¿no? A lo largo de los años siempre un trader va adaptándose, ¿no? A las situaciones que le vienen. Entonces, en este sentido, este sería un vídeo más en el que sigo adaptándome y explicándolo aquí en el canal de YouTube de Mi Trading, y me parece muy interesante, ¿no? Porque realmente no he cambiado sustancialmente en los últimos, no sé, diría 8 años mi forma de operar, pero sí que voy buscando esos atajos, esos recursos para que todo sea más, no fácil, pero sí simple en el sentido de práctico, ¿no? Y también gracias al feedback que tengo aquí en el canal de YouTube y que tengo en el programa de Mi Trading 30 Pro, voy aprendiendo a mejorar, ¿no? este proceso. El otro día me pasaba que una persona me decía, Alberto, ya no te veo hablar de las M's, de las V's dobles. Este es un término que yo creo que se me ocurrió a mí, no por nada, sino porque no lo he escuchado por ahí en ningún sitio. Pero bueno, por simplificarlo y por ponerlo de forma simple aquí en la pantalla, cuando veo un movimiento alcista que acaba haciendo algo así, yo a esto le llamo una M. Me dirás, hombre, Alberto, es un doble techo, hombre, Alberto, es un fallo de máximos, llámalo como quieras, da igual, simplemente es el nombre que le pongo yo. Y al revés, ¿no? En un movimiento bajista, si ve algo así, yo lo llamo una W aquí en España, una W en según qué países, en fin, yo lo llamo una W, ¿no? Exactamente por lo mismo, por facilitar. Entonces, yo durante muchos años he visto M's o he visto V's dobles y me han servido como patrones para tomar entradas largas, viendo mínimos crecientes, intención y cierto apoyo de volumen, y cortas, exactamente igual, viendo máximos decrecientes, intención y cierto apoyo de volumen. No voy a explicarlo ahora detenidamente porque tampoco viene al caso, pero la cuestión es que me lo habréis escuchado muchas veces aquí. Alberto, ¿ya no utilizas M's y V's dobles? Sí, sí utilizo M's y V's dobles, pero con el tiempo las M's y las V's dobles ya no son un patrón para entrar al mercado. ¿Por qué? Bueno, porque los patrones los he simplificado muchísimo más. ¿Quiere decir eso que no operas largo cuando ves una situación así? Sí, sí que opero largo. Pero este no es el patrón en sí. El patrón es otro que explicaré en otro vídeo, sin ningún problema. ¿Quiere decir que no operas M's ya cuando ves esta circunstancia, como nos has explicado en tantos vídeos? Sí, sí que opero M's, pero el patrón, digamos, no es la propia M. Ahora lo explico por qué, pero antes quería decir. Entonces, la pregunta sería, ¿ya no hablas de M's y de V's dobles? Sí que hablo, pero como elementos de contexto. Elementos de contexto. Por tanto, si veo una M o si veo una W, la incluyo en mi lista de elementos de contexto para, efectivamente, contextualizar qué está sucediendo en el gráfico. Ya sabéis, lo he hablado aquí muchas veces, también por supuesto en el programa de Mi Trading 30 Pro que tenéis en la descripción, tenemos una lista de elementos de contexto que nos facilita la labor de saber qué está pasando dentro del gráfico a la hora de tomar una operación. Estos elementos de contexto, como puede ser los diferentes tipos de volúmenes, secados, climáticos, como pueden ser los tipos de velas, los rangos, etc. Estos elementos de contexto no son patrones en sí. No tomo entradas viendo un volumen X o una vela Y o lo que sea, sino que es una forma de leer qué está pasando en el gráfico y después, según qué está pasando en el gráfico, vamos a un siguiente punto que es los patrones para tomar las operaciones, que son los que nos marcan la regla punto a punto de qué hacer para tomar la operación, dónde colocar el stop, qué riesgo tenemos, bla, 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 bla. Vale, pues digamos que las M's y las V's dobles han pasado de ser patrón a ser elemento de contexto. ¿Por qué has hecho esto, Alberto? Bueno, en primer lugar, por simplificar, por no tener tantos patrones para entrar al mercado y tener menos patrones, pero más fiables. Me daba cuenta, este es un proceso que lleva tiempo, es un estudio en base a, estadísticas, ¿no? Acerca de qué
qué porcentaje de éxito te dan unos patrones u otros. Y veía que las M's y las V's dobles por sí mismas son muy útiles para marcar giros de mercado, pero no me daban tan buen resultado a la hora de tomar operaciones como las propias entradas en continuación, sean del tipo que sean. Y por tanto dije, bueno, me parece una buena forma de mantenerlas como elemento de contexto para contextualizar qué pasa en el gráfico, pero no para tomar la entrada. Para tomar la entrada buscaré otra situación. Todo esto lo explico a raíz de esa pregunta que me llegaba el otro día precisamente en una de las sesiones 1 a 1 en el programa, que me decía, ya no te veo tantas M's, tantas V's dobles, ya no te veo entradas de ese tipo. Ya no, esa forma de leer el mercado la vamos a limitar a contextualizar. ¿Por qué? Fijaos que hay muchas ocasiones, como en el día de hoy, por ejemplo, en el que grabo este vídeo, en el que tenemos ciertos volúmenes que podíamos identificar como volúmenes de parada, ¿no? Ejemplo, hoy cuando ha abierto el mercado, este es Nasdaq, gráfico de 1 minuto, el mercado ha hecho un movimiento alcista bastante vertical, después del cual ha reaccionado con un volumen climático en esta última velita. Este volumen obviamente es una entrada de venta, lo he explicado muchas veces, que está absorbiendo toda la compra que hay en ese momento preciso en el mercado y sí que nos marca una parada clara de todo el recorrido alcista que traíamos. Ese volumen es un elemento de contexto. Tras ese volumen tenemos un retroceso, tenemos un nuevo impulso y tenemos una intención bajista. Esto es una M. Una M que antes me daría una posición corta y que ahora es simplemente un elemento de contexto. Precisamente por eso, porque creo que no tiene la entidad suficiente como para convertirse en un patrón por sí mismo. Obviamente muchas veces da buenísimos resultados, ¿eh? Obviamente grabo este vídeo hoy porque, bueno, me sirve como ejemplo para explicar lo que estoy explicando. En este caso no funcionaría, pero muchas otras veces funciona correctamente. ¿Pero qué sucede? Que al final el trading es cuestión de dar prioridad a unas cosas antes que otras. Siempre hemos hablado de contexto, patrón e intención. Y el contexto, formado por muchos elementos, como he dicho antes, tiene que estar por delante de cualquier tipo de patrón. Pero hay algo que está por delante del contexto, o que es parte del contexto y es lo primero que hay que ver, y es la tendencia. Por tanto, podríamos decir 1 tendencia, 2 contexto, 3 patrón, ¿de acuerdo? Cuando la tendencia es alcista, buscaremos posiciones largas. Cuando la tendencia es bajista, buscaremos posiciones cortas, siempre y cuando el contexto nos acompañe. Ya digo que la tendencia la puedes sacar de fuera del contexto, pero realmente es contexto, ¿vale? Solo que aquí hay otros elementos dentro de contexto, como decíamos antes, que puedes tener en cuenta. Pero obviamente tú no puedes tomar una entrada a través de un patrón cuando la tendencia no acompaña. Entonces, esta tendencia, que antes era un elemento de contexto más, ahora es el elemento de contexto. De forma que en una tendencia alcista siempre vamos a buscar posiciones largas y en una tendencia bajista siempre vamos a buscar posiciones cortas. Esta es mi operativa de hoy, por ejemplo. Voy a ampliarla un poquito más. Y aquí veis que el primer paso es identificar el impulso. Identificar la tendencia. La palabra que utilizamos para identificar la tendencia es impulso, ¿no? Dentro del programa, porque es, digamos, una tendencia puede ser todo el movimiento, pero el impulso es lo que en este caso va a arrancar, va a comenzar la tendencia. Por tanto, cuando identificamos un impulso alcista, vamos a buscar largos, si el contexto y el patrón nos lo permite, en todo caso, siempre. Y en un momento dado, cuando el precio se haya girado y haya mostrado o nos haya dado otro impulso contrario, bajista en este caso, entonces buscaremos cortos. Aquí la W de la que estamos hablando simplemente nos muestra la posibilidad, junto al volumen, etcétera, con una serie de elementos de contexto, nos da la posibilidad de que el precio se gire. Nos está diciendo desde luego que hay cierta parada, el volumen nos indica además que se está parando el impulso alcista y que el precio se podría girar, pero es un poco kamikaze, un poco precipitado a mi juicio, y ahí veis cómo evoluciona mi forma de pensar y mi forma de operar con los años. Es un poco arriesgado, siempre lo ha sido, siempre lo he dicho, pero es un poco arriesgado buscar un corto directamente solamente con esos dos elementos de contexto, siendo que antes el primario, la tendencia, no está acompañando. Por lo tanto, primer paso, identificamos ese impulso. Segundo paso, el contexto, en este caso es alcista, rompiéndose máximos de preapertura, etcétera, una serie de elementos de contexto a nuestro favor, y después está el patrón. En este caso, en el día de hoy, es un patrón en continuidad, es una operación larga, el stop va por debajo, recorrido 1-1, el contexto o la tendencia sigue siendo alcista, el impulso que hemos marcado no se ha negado, buscamos siguiente
zona de retroceso, de consolidación, buscamos siguiente impulso, buscamos siguiente posición larga, el stop va detrás del mínimo y el recorrido lo cerramos en un 1-1. Es un día un poco de libro, es un ejemplo un poco de libro, obviamente, pero lo que quería mostrar es precisamente eso, ¿no? Como vemos aquí, ciertos volúmenes, como los que he marcado antes, lo vemos también mejor aquí en TradingView, ciertos volúmenes que están marcando cierta parada, pero no por eso vamos a buscar posiciones cortas. De hecho, luego, si esto supone simplemente una consolidación y el precio se vuelve a ir arriba, volveremos a buscar posiciones largas en este mercado. Alberto, ¿operas en contra de los volúmenes? No, pero simplemente estos volúmenes te están dando un elemento de contexto más en un gráfico que es claramente alcista. ¿Cuándo vamos a buscar posiciones cortas en el mercado? Cuando tengamos un impulso claro que sea bajista. ¿Cuándo lo tenemos? En este caso lo tenemos aquí. Ese movimiento es un impulso bajista claro que está rompiendo el último mínimo creciente en este nivel y además es acompañado de una V, que es una V o una V invertida, otro de los elementos de contexto que utilizamos y que nos están marcando una probabilidad de giro bajista. Este es el contexto formado por varios elementos de contexto, entre los que está el impulso, en este caso bajista, y a partir de aquí buscamos operaciones cortas. ¿Hasta dónde? Hasta que veamos un impulso contrario. De momento, estamos en un gráfico en tiempo real, de momento podríamos utilizar este movimiento como un impulso alcista. De momento. Es precipitado decirlo porque aún no hemos visto hasta dónde va a llegar. Cuando acaba el movimiento alcista y empezamos a ver el retroceso, podemos evaluar si realmente lo es. Pero, de momento, esa sería la situación. Por lo tanto, creo que es un vídeo bastante interesante para aclarar este cambio, ¿no? O esta evolución, ¿no? En la operativa que personalmente hago y que creo que tiene sentido. Al final se trata de filtrar un poquito entradas en giro cuando realmente la tendencia lo desaconseja. Por tanto, podemos tener elementos que nos pueden llevar a pensar a un giro, pero el impulso es el movimiento primario que tenemos que atender. Hay otro buen ejemplo que es el siguiente. Fijaos, este es otro de las jornadas de Nasdaq hace unos días apenas, que nos da una situación similar en apertura. En apertura tenemos un impulso bajista muy claro, un poquito después de apertura, pero en fin, tenemos ese primer impulso. Antes que tenemos, aquí no hay ningún impulso hacia ningún lado. El impulso comienza aquí y se desarrolla en todo este movimiento. ¿Qué tenemos al final de ese impulso? Un volumen de parada, más alto incluso que el de apertura. Un gran volumen de parada. Y fijaos cómo efectivamente para el precio. De ahí su nombre, volumen de parada, lo hemos explicado muchas veces, absorbiendo toda la venta que está habiendo en ese momento en el mercado. Pero a pesar de que para el precio, no inicia un movimiento contrario, un movimiento alcista. No hay un impulso alcista tras este movimiento bajista o que pueda ser equiparable o semejante al de este impulso bajista. Por lo tanto, la tendencia, punto número 1, seguirá siendo en todo caso bajista. Y aquí evitaremos operar movimientos en W, como por ejemplo este, ¿de acuerdo? Es una forma, como digo, de filtrar giros. Muchas veces esto se irá para arriba y no habremos entrado, pero en general vamos a tener un porcentaje mayor de éxito o de acierto si primamos o si damos más importancia, en primer lugar, a la tendencia marcada por un primer impulso, después a los elementos de contexto, no lo voy a volver a escribir todo otra vez, y después ya buscar el patrón. Por tanto, si el patrón aquí en W o el que tú quieras, W no es un patrón como tal, pero entiéndeme, si aquí el patrón te aconseja una operación larga, pero la tendencia, punto número 1, lo desaconseja, evitamos tomar esa entrada y seguimos buscando posiciones cortas hasta que cambie la situación. En este día en concreto, en ningún momento cambió esa situación bajista. ¿De acuerdo? Espero que esto os ayude, os haga seguir mejorando en vuestra operativa. Como digo siempre, aquí estoy para enseñar cosas nuevas y para seguir viendo el día a día del mercado, como siempre, en el canal de YouTube de Mi Trading. Podéis seguir mejorando con todo el contenido del canal, ir haciendo este trabajo por vuestra cuenta, y si queréis ayuda, estamos Giancarlo y yo en Mi Trading 30 Pro. Tenéis el enlace en la descripción para que podamos hablar y os contemos los detalles de este programa muy personalizado, 1 a 1, con sesiones de operativa en vivo y con toda la estrategia y el seguimiento, básicamente durante 3 meses, para que podáis conseguir unos resultados positivos en vuestra operativa.
Unos resultados, como digo siempre, sostenibles, una operativa en la que puedas confiar, que te dé confianza y que por tanto te lleve a hacer bien las cosas y eso te lleve como consecuencia a tener buenos resultados. Alberto Lezaun, un gusto, un placer, que tengáis una fantástica jornada. Nos vemos en el siguiente vídeo, chao.